dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me pregunto si esta declaración se refiere al hecho de que los dones espirituales continúan vigentes todavía. Hoy estaremos conversando, dialogando sobre este versículo en nuestro estudio sobre el capítulo 13 del libro de Hebreos. Así que permanezca con nosotros durante esta hora del discipulado. Acabo de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lamperdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Y bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra charla, nuestra conversación, acerquémonos al Señor en una palabra de oración. Digámosle: Señor Dios, te agradecemos por las verdades espirituales que habremos de estudiar hoy en este capítulo 13 del libro de Hebreos. Oramos, Padre Santísimo, para que tú puedas abrir nuestras mentes y así podamos entender lo que tú nos dices. Te agradecemos por esto, Señor, por lo cual oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo nos da una serie de advertencias en la primera parte del capítulo 13. Y estos versos son una especie de pequeño examen acerca de cuán bien hemos entendido todo el libro de Hebreos. Déjeme recapitular unos pocos versos como punto de partida para nuestro estudio de hoy. Comencemos señalando que el apóstol Pablo nos dice en el verso 1 del capítulo 13 que permanezca el amor fraternal. El amor es la marca que muestra que los hijos de Dios están en comunión con el Padre. El amor es el fruto que el Espíritu de Dios producirá en la vida cristiana si cada uno de sus hijos e hijas vive por fe. Y si los hijos o hijas de Dios no están viviendo por fe, no tendrán amor. Repito, si los hijos e hijas de Dios no están viviendo por fe, no tendrán amor. El cristiano puede tener las marcas externas de la religión, puede ir a la iglesia y leer su Biblia, pero si no tiene amor, entonces será una prueba clara que no está mirando a Jesús por la fe. La segunda advertencia que Pablo nos da es que debemos olvidar ciertos entretenimientos extraños. Si un hombre, si una mujer están caminando con Dios, deberán ser pacientes y buenos hospedadores. Un hombre, una mujer que están viviendo por fe, tendrán la gracia de ser personas hospitalarias. Cuando una persona no está viviendo por la fe, el ser hospitalario le resultará algo tan oneroso que no querrá hospedar a nadie. La tercera cosa que Pablo nos dice es que recordemos a los prisioneros en cadenas, como si estuviéramos encadenados con ellos. Un miembro del pueblo de Dios se preocupará por sus hermanos que están en países donde son perseguidos por su fe. Si una persona no está viviendo por la fe, no tendrá el amor de Dios ni podrá cuidar a nadie más excepto a sí mismo. En el verso 4 hemos hablado acerca del matrimonio y de cuán honroso debe ser para los hombres y mujeres. Un hombre, una mujer que están viviendo por fe en Jesucristo, verán cómo su fe trabaja en el hogar. Así habrá armonía y amor en el hogar, y habrá una relación maravillosa entre el hombre y la mujer. Pero si un hombre o mujer no están viviendo por fe, su hogar no será un sitio de paz. A
continuación, Pablo habla acerca de la avaricia y la codicia. Una persona que está viviendo por la fe estará llena con el gozo de Dios. Esa persona no estará preocupada por las cosas de este mundo, porque estará consciente del hecho de que las cosas materiales no satisfacen el corazón. Cuando usted encuentra a una persona cuyo corazón está lleno del amor de Jesús, encontrará que esa persona no es codiciosa ni avara. Es tan simple como eso. Todas estas cosas son como una prueba del verdadero cristianismo, una prueba de cómo estamos caminando con el Señor. Vamos a estudiar ahora el verso 7 del capítulo 13 de Hebreos. Pablo dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo quiere que usted recuerde a aquellos que están sobre usted, que recuerde a sus pastores. En otras palabras, si usted está caminando con Dios, usted orará por aquellos a quienes Dios ha puesto por encima suyo. Sean estos los líderes de su iglesia, o su jefe, o el líder de su país. Por cualquier persona que Dios haya puesto sobre usted, usted orará por ella, sabiendo que toda autoridad procede de Dios. Si Dios lo ha puesto bajo la dirección de alguien, Él quiere que usted esté sumiso a esa persona. Esto es así aun cuando esa persona esté caminando con Dios. Muchas veces, en lugar de orar por aquellas personas que están por encima de ellos, las personas se convierten en críticos. Tienen un espíritu muy crítico hacia toda clase de autoridad. Déjeme asegurarle que cuando usted vea a alguien criticar a la autoridad, es un signo de que esa persona no está caminando por fe en Jesucristo. El hecho sea la verdad, es un hecho que ellos están dominados por su naturaleza carnal. Una persona crítica con frecuencia es una persona obstinada. Esa persona no quiere someterse a ningún tipo de autoridad porque ella es su propia autoridad. Esto, mi querido amigo, mi querida amiga, es una característica de un cristiano carnal, de uno que no está caminando con Dios. Somos amonestados a recordar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Tenemos que orar por ellos. Ellos no necesitan más críticas. Sin duda alguna, tienen las críticas suficientes. Ellos necesitan nuestras oraciones. Pablo dice en el verso 8, y este es un verso muy controversial. El verso dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El verso 6 nos habla acerca del contentamiento. Nos amonesta a estar contentos solamente con Jesucristo en todas las cosas de nuestra vida. Cuando alguien está contento con Jesucristo, no está corriendo de iglesia en iglesia buscando alguna nueva experiencia que reafirme su fe. Su corazón descontento, sin embargo, y sin descanso, no está satisfecho con la persona de Jesús, por lo cual siempre estará tratando de encontrar alguna nueva experiencia, algo que llene el vacío que hay en su interior. Este es el contexto de los versos 8 y 9. Permítame
Permítame leer nuevamente esto. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y ya que Dios no ha cambiado, esto significa que Él fortalecerá a sus hijos siempre a través de la gracia, no a través de algún bicho raro enseñando lo que algún hombre ha inventado 2 años atrás y que ellos han puesto en práctica en alguna iglesia. Me provoca dolor el ver a cristianos corriendo de una experiencia a la otra y no encontrando nunca contentamiento y satisfacción. Nuestro Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el camino por el cual Él fortalece a los creyentes siempre ha sido a través de su gracia. ¿Qué quiero decir con por su gracia? Acompáñenme al Evangelio de Juan. Veamos si podemos poner un poco más de luz sobre el significado de lo que Pablo quiere decir con gracia. Veamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús está hablando con sus discípulos justo antes de salir del aposento alto. Y lo que Él está hablando con sus discípulos en este momento es muy, pero muy importante para nosotros en la actualidad, hoy. Muchas de las personas que me están escuchando en este día son definitivamente hijos e hijas de Dios. Ustedes han creído en Jesucristo como su Salvador. Usted sabe que sus pecados son perdonados y que usted crecerá en la fe. Pero no tiene contentamiento. Usted está impaciente. Se encuentra inquieto. Es una presa fácil para los falsos maestros que tratarán de decirle que lo que usted necesita es una nueva experiencia. Puedo sugerirle que la experiencia que usted necesita es conocer a Jesús en una forma más profunda. Esa es la experiencia que usted necesita, repito. Conocer a Jesús en una forma más profunda. No de manera superficial, más profunda. Miremos lo que Jesús está diciendo en el verso 11 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Leo: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Estas son las cosas que Jesús ha dicho. Permanezcan en mí, les dijo a sus discípulos. Él nos está diciendo que no produciremos fruto fuera de Él. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Nosotros hemos sido injertados en esta vid. Si la rama es cortada del tronco, no producirá ningún tipo de fruto. Será solamente una rama seca. Así es exactamente como se ven muchos cristianos. Están todos secos porque no están permaneciendo en Jesús. No están cerca de Jesús. Si usted permanece cerca de Jesús, juntito a Él, pegadito a Él, experimentará su gozo. En la misma forma en que la savia fluye del tronco y llena las ramas, así usted experimentará el gozo de Jesucristo. Usted no necesita estar corriendo detrás de un espíritu u otro, o caer en el espíritu, o estar involucrado en cualquier otro tipo de enseñanza antibíblica. Todo lo que usted necesita hacer es apropiarse del gozo que Dios ya ha provisto para usted en la persona de Jesucristo. Escuchemos este verso una vez más.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Notemos el hecho de que nosotros experimentamos el gozo de Jesús. ¡Cuán feliz fue Jesús! Él fue el hombre más feliz en todo el mundo. No me interesa cómo los pintores del Renacimiento lo hayan pintado, con una cara larga o con una cara de tristeza. Ellos probablemente solo pintaron su propia imagen. Jesús fue el hombre más feliz que haya caminado sobre la faz de la tierra, porque Él conoció a Dios mejor que cualquier otro hombre que haya caminado sobre el planeta. Nuestro Dios es un Dios de amor, y el amor, cuando lo experimentamos en el corazón, siempre produce gozo, siempre. Y esto es lo que usted necesita: gozo, amor. Nehemías dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos la fortaleza del Señor para vivir nuestra vida cristiana, y el gozo de Jesús fue su fortaleza. Debemos tener el gozo de Jesucristo. Escuche esto nuevamente. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros. No se supone que tendremos un gozo temporal y pequeño por una semana, es decir, la primera semana después que hemos sido salvos y luego la perdamos. Él quiere que su gozo permanezca en nosotros día tras día tras día. Dios quiere que caminemos con Él cada día en una comunión inquebrantable, y no dejemos que nadie nos diga que esto es imposible. Quien lo diga está mintiendo. No deje que nadie venga y le diga: tú también tendrás días difíciles. Yo sé que tú has experimentado una pequeña muestra de gozo, pero ahora que has sido salvado por un año, pasarás por 10 años más en el desierto de la comunión sin felicidad. Este hermano que le dice eso está fuera de la comunión con Dios. Él está justificando su propio pecado al decirle eso. Eso es una mentira. Jesús quiere que su gozo permanezca en usted. Terminemos la oración de Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sea cumplido. Sea cumplido. El día en que usted creyó en Jesús fue el día en que usted recibió el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted es capaz de experimentar la plenitud del gozo de Dios. No necesita ninguna otra cosa que al Señor Jesucristo. La Biblia dice que usted está completo en Él. No se deje arrastrar por doctrinas extrañas. No permita que venga alguien y le diga: es muy hermoso que tú hayas recibido a Jesús, pero eso no es todo lo que hay. Ahora tú necesitas esta segunda o tercera experiencia. Esas personas le están diciendo algo que no es verdad. Necesitamos creer en Jesús y permanecer en Él. Él mismo dijo que su gozo se manifestará en nuestro corazón y será un gozo pleno. Volvamos al libro de Hebreos para hacer algunos comentarios más sobre este verso. El verso 8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con frecuencia este verso ha sido usado por nuestros hermanos carismáticos para sugerir que los dones del Espíritu Santo están activos entre nosotros hoy. No quiero entrar en una larga discusión sobre esto. Yo creo que los dones del Espíritu están hoy
con nosotros en el sentido que Dios no tiene límites. En cualquier lugar donde no haya una Biblia, Dios puede levantar a un profeta o a un hombre de Dios que abra la palabra de Dios. Así como hizo en la iglesia primitiva, Dios, de ser necesario, puede manifestar los dones del Espíritu. No hay ninguna razón para limitar a Dios. Pero no creo que el verso 8 del capítulo 13 de Hebreos esté hablando acerca de esto. Dios no ha cambiado en absoluto, pero su trato con los hombres sí ha cambiado. Déjeme darle un ejemplo. El libro de Hebreos nos dice que si estos creyentes judíos volvían a los sacrificios del templo, eso sería una abominación para Dios. Pero por el otro lado, antes de que Jesús viniera a la tierra y muriera sobre la cruz, el hacer sacrificios en el templo era voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que fue voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, ahora es considerado una abominación en el Nuevo Testamento. Podemos ver que Dios no ha cambiado, pero su forma de tratar con los hombres, con las mujeres, sí lo ha hecho. Continuando con el verso 9, vemos que Pablo dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aquí aparece la doctrina extraña de la que Pablo ha estado hablando. Escuchemos cómo continúa. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bajo el judaísmo, a los judíos se les había ordenado no comer de ciertos alimentos. Ahora los maestros apóstatas estaban viniendo a los hermanos y les decían: si ustedes quieren ser espirituales, no deben comer cerdo. Sea que usted coma o no cerdo, eso no afectará su vida espiritual ni una pizca. El Señor Jesucristo dijo: no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. Es ese espíritu crítico que usted tiene en su interior el que está confundiendo su vida espiritual, no su dieta. Nada tiene que ver la dieta. Todavía tenemos sectas que están enseñando exactamente eso. Ellos quieren que retrocedamos al Antiguo Testamento y nos pongamos bajo algún tipo de sistemas de dieta alimenticia. No me malinterprete. No quiero decir que el cerdo es bueno para su salud, pero sé que no le afectará su vida espiritual ni un poquito, sea que usted coma o no coma cerdo. Nosotros somos fortalecidos por la gracia de Dios, la cual puede ser interpretada, como ya lo hemos visto con anterioridad, como gozo. Escuchemos ahora lo que Pablo nos dice desde el verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Pablo está diciendo esto. Los sacerdotes y los levitas que ofrecían los sacrificios sobre el altar en Jerusalén participaban de algo de los sacrificios. En otras palabras, ellos comían algunas porciones de la carne que era sacrificada.
pero había un sacrificio del cual no podían comer. Ese único sacrificio habla de la doctrina que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Uno de esos sacrificios era sacrificado sobre el altar, pero el cuerpo era llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y allí era quemado. El Señor Jesús sufrió fuera de la ciudad de Jerusalén, sobre una cruz romana. Escuchemos la verdad que Pablo está tratando de mostrarnos. Tenemos un altar del que podemos comer para nuestra fortaleza, pero del cual las personas en religiones apóstatas no pueden comer. Esto es lo que Pablo quiere decir en el verso 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Su referencia es el judaísmo apóstata. Recordemos que algunos de los judíos cristianos estaban siendo tentados a volver al judaísmo y así apostataban totalmente. Tenemos un altar del cual podemos comer, pero ellos no pueden hacerlo porque están muertos espiritualmente. Pero nosotros tenemos vida porque nos alimentamos de la persona de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos participando de la vida espiritual. Estamos alimentándonos. Una persona que pertenece a una religión apóstata está espiritualmente muerta. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.